usted va a llevar el mensaje. Entonces, ya estaba yo preparado de lo que Dios me había revelado, porque en Dios no suceden las casualidades. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos están aquí? Que en Dios no suceden las casualidades. Alaba la gloria de Dios a su nombre. Vamos a ir a la palabra rápidamente. No sé si soy yo, pero he sentido largo el tiempo. Yo dije, ¿a qué hora son las 12? Pero he sentido lejos. Y es un gozo estar en la presencia de Dios, ¿sí? Porque donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, hay gozo. Aleluya. ¿Cuántos pueden sentir el Espíritu de Dios en esta noche y a su nombre? Y me acompaña mi esposa, mis hijos que siempre han estado en todo tiempo, en las buenas y en las malas. Alaba la gloria de Dios, porque en este evangelio, aleluya, pasamos gozo y también pasamos pruebas, pasamos dificultades y a su nombre. Vamos a ir a la palabra, hermano, en el libro de Primera de Corintios. En Primera de Corintios, en el capítulo 12, versículo 26. Vamos a leer el 26 al 31 y luego pasamos del capítulo 13 al versículo 13. ¿Me están entendiendo? ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. El que ande Biblia diga amén. Y decía un evangelista, el que no anda Biblia diga ay, ay, ay. Porque tienen teléfono, pero no cargan Biblia. Alaba la gloria del Señor. ¿Cuántos pueden decir ay, ay, ay a su nombre? ¿Lo tienen? Y lo vamos a leer antifonalmente. Y dice la palabra honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando al glorioso Espíritu Santo de Dios. Y la iglesia dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Más fuerte, más fuerte. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Tienen todos dones de sanidad, hablan todas lenguas, interpretan todos. Y el versículo 13, leámoslo todo, dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Voy a invitar al pastor Julio que ore por este mensaje. Cierre sus ojos y oremos. Padre, te damos gracias en esta preciosa hora. Te alabamos y bendecimos tu nombre, Señor amado. Padre, te presentamos este mensaje, tu palabra, Señor amado.
la cual no cae a tierra, la cual es como martillo que quebranta la piedra, como espada de doble filo que penetra el cuerpo, el alma, las coyunturas, los tuétanos, Señor amado. Padre, te presentamos a nuestro hermano pastor Roberto Herrera, Señor amado. Padre, no te pedimos que lo hagas a un lado, sino que lo uses para la gloria de tu nombre. Y mientras sea predicada tu palabra, haya libertad para alabarte, para glorificar y exaltar tu nombre, Señor amado. Padre, que tu palabra haga lo que tenga que hacer en esta noche, Dios mío amado. Que tu palabra fluya sobre las vidas en esta noche, Dios mío amado. Padre, atamos al hombre fuerte en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Padre, todos aquellos que se levanten en contra de tu palabra en esta hora, Señor amado, por el poder de tu palabra se quema, Señor amado. En el nombre de Jesús de Nazaret, rompe cadena, rompe atadura, rompe ligadura de impide que esta hora, Señor amado. Padre, que mientras sea predicada tu palabra, haya libertad para alabarte, haya libertad para glorificar tu nombre, Señor amado. Padre, que las vidas sean sanadas, Dios mío amado. Padre, que las vidas que venían oprimidas por el diablo se vayan libres esta noche, Dios mío amado. Padre, es tu palabra bendita y verdadera, Señor amado. Es tu palabra que será expuesta, predicada, Señor amado, a través de las plataformas digitales también en esta noche, Dios. Hasta donde diga tu palabra, Señor amado. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te presentamos este mensaje, tu palabra, Señor de gloria. Haz lo que tengas que hacer en esta noche, Dios mío amado. Habla a tu pueblo, habla nuestra vida, Señor amado, como siempre lo sabes hacer, Dios mío amado, porque toda la gloria y toda la honra es tuya por los siglos de los siglos. Amén y amén. Désela fuerte, son para el Señor en esta noche. Puede sentarse. Y en esta noche voy a predicar bajo el tema: si no has amado a tu prójimo, mucho menos que ame a Dios, a su nombre. ¿Me están entendiendo? Si no has amado a tu prójimo, mucho menos que has conocido a Dios. ¿Cuánto le dan palmas al Rey? Mire, vamos a ir al fondo histórico de la situación que estaba pasando la iglesia de Corintios. Una situación en los tiempos de Pablo donde había división, a su nombre. Había división, memorice. Y esto también sucede en muchas congregaciones. Por eso toda división es de Satanás, a su nombre. Eso es lo que está sucediendo. Muchas iglesias están siendo divididas, aleluya. Y la iglesia de Corintios estaba dividida. Dice que unos decían: yo soy de Pablo, a su nombre. Yo soy de Apolo y yo soy de Cefas. En otras palabras decían: yo soy de Pablo, yo soy de Pedro y yo soy de Jesús, a su nombre. Alaba la gloria del Señor. Él vive, Él vive, Él vive. A su nombre sea la gloria. Era una lucha intensa. Y sabe, las luchas, a veces hay lucha intensa dentro de la iglesia. Y así como hay dentro, también hay afuera. ¿Me está entendiendo? Porque a veces hay miembros que lo que el problema en la iglesia, se lo dice al vecino. De eso no hay aquí, sí, no se preocupe. Se lo dice a la vecina. Y la vecina chismosa empieza, alabado sea el Señor, a estar publicando los problemas de la iglesia. Y ahora, lamentablemente, hasta por redes sociales están saliendo los problemas de la iglesia, a su nombre. Poco amenes. Para que Dios me diera este mensaje, esta semana estuve sometido en la oración, sometido
en el ayuno. ¿Cuántos me están entendiendo? El que quiere escuchar palabra de Dios, que Dios le hable, tiene que someterse en oración, tiene que someterse en ayuno, tiene que someterse en la palabra de Dios. La iglesia de Corintio estaba siendo azotada por esa división, dentro y fuera. Alaba la gloria del Señor. Mire, gente que no sabe enfrentar los problemas y dice, mejor me voy de la iglesia. Alaba la gloria del Señor. Y sabe algo que quiero decirle, que la iglesia de Corintio tenía un problema, que ellos, sus miembros, les gustaba basarse en la filosofía. ¿Para qué? Para decir que ellos tenían conocimiento, para decir de que ellos tenían sabiduría. A su nombre. Eso era la jactancia de que ellos tenían, de que ellos se creían más que otros. Alaba la gloria del Señor. Que ellos se sentían que eran la única Coca-Cola en el desierto. Alaba la gloria del que vive. A su nombre. Hay gente, mire, y evangélico, que le gusta escuchar a Salvador Gómez. Qué lindo ese hombre, cómo habla. Qué terrible. Mentiras del diablo, porque son huecas filosofías, dice la Escritura. Datas de vieja. Alaba la gloria del Señor. Y la iglesia de Corintios, ellos anhelaban los dones espirituales. ¿Me está entendiendo? Y cuando ellos, como ellos anhelaban los dones espirituales, venían ellos y dice que ellos se presentaban orgullosos. Un orgullo donde decían, Dios me está usando en sanidades, Dios me está usando en profecía, Dios me está usando en milagros. Así hay mucho, el tiempo no ha cambiado. Allá en Corintios, así hay mucho. Alaba la gloria del Señor, a su nombre. Aleluya. Esto está viviéndose también en estos tiempos. Le gustaba profetizar. A su nombre. Y sabe, profecías nacatamaleras, profecías como hoy estamos viviendo. Mire, los profetas de estos tiempos, o dones de profecía, porque el último profeta fue Juan el Bautista, pero con dones de profecía, ellos venían. Y como hoy en estos tiempos te viene el carro del año, te viene la casa nueva, te viene ahora en diciembre una motocicleta nuevecita de paquete. Y así viven siempre engañando a la gente. Los tiempos no han cambiado. Corintio estaba sintiendo esos embates por causa de la división, por causa que ellos anhelaban algo que realmente ellos ni siquiera se lo merecían, porque los dones son de Dios y son irrevocables. Yo he leído que cuando en el Antiguo Testamento se aparecía un profeta de Dios, el profeta de Dios llegaba y como no le traía un mensaje que ellos querían oír, a su nombre, entonces el pueblo se escondía de los profetas. A su nombre. Los profetas, más bien la gente se le escondía porque sabía que venía una palabra de Dios directo al pecado que Dios estaba reprochando, que Dios estaba diciéndole al pueblo que habían pecado a su nombre. Y todo pecado tiene consecuencia. Y el pueblo de Corintios
estaba en esa situación. A como hoy en estos tiempos hay en muchas iglesias. A su nombre. Y sabe, la iglesia de Corintio odiaba a Pablo. ¿Por qué? Porque en todas sus cartas él siempre estaba diciéndole la verdad a su nombre, porque la verdad duele a su nombre, pero esa verdad te libra del infierno, esa verdad te hace libre. Hay gente que quiere escuchar la mentira que lo lleva al infierno, pero no quiere escuchar la verdad que lo lleva al cielo, a su nombre. Así vive en estos tiempos la gente. Se fueron los amenes a su nombre. Hay poder en Jesús. Las cartas del apóstol Pablo eran contundentes a su nombre, porque el hombre de Dios siempre va a hablar el mensaje de Dios a su nombre. El hombre de Dios va a saber escuchar el mensaje que Dios le da. ¿Cuánto le dan palmas al que viene pronto? Me decía, recuerdo una hermana que ya está en la presencia del Señor, porque uno como pastor no se puede congraciar como con la gente. Hay que congraciarse primeramente con Dios. Y me decía, este evangelio es duro. ¿Por qué? Porque así nos enseña que tenemos que caminar en un camino angosto que nos lleva a la salvación. Alabado sea el Señor. Que las cosas, aleluya, que usted tiene que saber de este evangelio es que la verdad lo hace libre a su nombre. La verdad le hace libre. Y en estos tiempos, el cristiano, todos nosotros, los cristianos que vivimos en el planeta Tierra, todos conocemos las últimas noticias, cómo estamos viviendo con enfermedades, pandemias de diferentes tipos. Termina una pandemia y empieza otra pandemia. Emigración por donde quiera, la gente anda buscando el mejor trabajo, el mejor posición para ayudarle a su familia. Esto está generalizado en el mundo entero. Se está hablando, mire, ahora en las noticias se está hablando que estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial. A su nombre. Hay una tremendo, como decimos, divisiones doctrinales que realmente han salido del propio diablo. Doctrina de demonio, lo define la Escritura. ¿Y cómo nosotros vamos a vivir en esta tierra? ¿Cómo? La palabra es sencilla. La palabra que leímos nos dicen en el versículo 13: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor es el amor. ¿Me está entendiendo? ¿Me escuchó? Se lo repito. La fe, la esperanza y el amor. Pero no el amor eros, sino el amor agape, a su nombre, el que procede de Dios. Ese es el amor que usted tiene que vivir, a su nombre. La fe que mueve montaña, a su nombre. La esperanza de lo que se espera, a su nombre sea la gloria. Cuando tenemos esas tres,
podemos decir, virtudes, nosotros vamos a vivir una vida para agradar a Dios y a los hombres. A su nombre. Y bajo la fe nos da ejemplo, como la Biblia lo describe, estos se le llamó los héroes de la fe. A su nombre. Un ejemplo tenemos a Abraham, el padre de la fe. Un ejemplo tenemos a Moisés, a Daniel y a José, por mencionar. Alaba la gloria del Señor. Y sabe algo, que estos hombres, cada guerra que tenían con el adversario, nunca fueron ni salieron derrotados. ¿Sabe por qué? Porque ellos salían victoriosos por su fe en aquel que estaba con ellos, y ese era el Dios, Jehová de los ejércitos. Nunca, aleluya, supieron lo que era una derrota. El autor de Hebreo nos describe en el capítulo 11, versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. La gente en diciembre, mire, se agrada dando regalitos. Ya viene diciembre, enjaranándose para darle la novia, enjaranándose con las casas comerciales. Lléveselo ahorita en noviembre y lo empieza a pagar en marzo, y va a ver que le cobran 4 veces el precio. Y la gente, como quiere agradar a la novia o al novio, entonces aquí está, mire, aquí está. Y después son los ayayayes, después son los dolores. A su nombre, alaba la gloria de Dios. Pero cuando usted agrada a Dios, usted se mantiene firme en la fe que mueve montaña. Usted se mueve, aleluya, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dele palmas al Rey de Gloria. Pero todo tiene que ser probado. A su nombre. Porque hay cristianos que quieren estar en el evangelio y no les gusta ser probado. Y es tremendo cuando usted está siendo probado, y está siendo probado por Dios. Si usted es fiel en su fe, si usted es una mujer o un hombre de fe, dele palmas al Rey. Tenemos el ejemplo de Abraham. Y Abraham, tanto los musulmanes como los israelitas lo tienen como el padre de la fe. A su nombre. Y es una fe en la cual fue probado. A su nombre. Dios lo pone a prueba y le dice a Abraham: vete al monte Moriat. Ahí ese monte Moriat es donde se construyó el templo en Jerusalén. Después fue destruido por Nabucodonosor, por los babilonios. Pero en ese monte tiene un tremendo significado.
Y dice en el capítulo 22 del libro de Génesis que el Señor, probando a Abraham, le dijo: toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Dios conoce nuestros corazones, nuestros pensamientos. Y cuando va a ser probado usted en lo que más amas. ¿Me está entendiendo? O se lo repito, para que usted, aleluya, demuestre su fe ante Dios, que usted es un hombre o una mujer de fe, va a ser probado en lo que más amas, en lo que más te gusta a su nombre, en lo que más aprecia a su nombre, en lo que más valora, alaba la gloria de Dios. Son para Él, no son para mí. A su nombre. Vete a Moriah y ofrécelo en holocausto. Algo duro. Mire, hay cristianos con eso a veces meditando en este mensaje. Hay cristianos, entre comillas, que me dice un día: pastor, ore por un camión que estoy orando para que el Señor me lo provea. Y lo va a tener cuando pueda ir, van a la vigilia. Alegre uno con esa bendición. Pero un día se le dijo si facilitaba el vehículo para venir a la vigilia. Ay, es que no puedo, con aquella vergüenza, mire. Entonces, en otras palabras, estaba idolatrando más ese vehículo que a Dios, a su nombre. Y ahí donde Dios está viendo tu actitud, cuál es tu disposición cuando Él te pide algo, cuál es tu disposición si tú te niegas. Usted confía en Él, a su nombre, alaba la gloria del Señor. Él vive, a su nombre. Abraham no dudó, a su nombre. ¿Sabe por qué? Porque el hombre y la mujer de fe sabe que Dios, aleluya, es el que va a proveer. Qué duro era para Abraham escuchar la voz de su único hijo diciéndole: ¿y dónde está? ¿Dónde está el carnero que vamos a presentar para el holocausto? Y Abraham se quedaba silencio. Y eso nos enseña a que usted como yo tenemos que a veces dejar que Dios trabaje, a su nombre. Que Dios trabaje. Cuando Él está en silencio, Él está trabajando. Alaba la gloria del Señor. Usted no se apresure a hablar, como dice el libro de los Salmos, aleluya, porque Dios está en los cielos y nosotros estamos en la tierra. Hay que dejar que Dios haga su trabajo, a su nombre. Alaba lo que Él vive. Él viene pronto y a su nombre. Y todo hemos leído que cuando Abraham preparó el altar y preparó el holocausto para poner y sacrificar a Isaac, y levantando aquel puñal para degollar a Isaac, el Señor a través de su ángel le dijo: detente, sé que temes a Dios, a Jehová, porque el hombre que teme a Dios es un hombre que tiene primeramente fe. La mujer que teme a Dios es porque tiene fe, a su nombre sea la gloria. Hay poder en Jesús.
Y si me pongo en esta noche a mencionarle a todos los héroes de la fe, también tenemos allí, como dice, a Sadrach, Mesach y Abednego, aunque fueron arrojados al horno de fuego por no adorar la estatua de oro de Nabucodonosor, ellos dijeron al Dios que le servimos, ese mismo Dios nos va a servir y Él nos va a salvar. Ese es el Dios que usted vino en esta noche a adorarlo. Ese es el Dios que usted en esta noche, aleluya, está adorando. Y ese es el Dios que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable y a su nombre. Porque aquí en esta tierra la gente siente un temblor y sale corriendo, en vez de decir gloria a Dios. No le va a caer ni nada, porque usted está sabiendo que Dios está cumpliendo su palabra. Habrán terremotos a su nombre, porque son señales. Cada temblor, cada terremoto, cada maremoto son señales que la Biblia me dice en los tiempos, aleluya, finales, a su nombre. Y eso me enseña que yo en esta tierra tengo que tener fe para seguir adelante y agradar a Dios. A su nombre sea la gloria. Y ahora una pregunta: ¿cómo hago para aumentar la fe o mi fe? Libro de Romanos nos dice en el capítulo 10, versículos 17: así que la fe es por oír y oír la palabra de Dios. ¿Cuántos se gozan? ¿Cuántos han venido a oír palabra de Dios? ¿Cuántos se gozan a su nombre? Porque su fe está aumentando, iglesia. Cuando usted escucha la palabra de Dios, cuando usted está meditando en la Biblia, a su nombre. Cuando usted viene a la vigilia, usted viene a escuchar palabra de Dios. Cuando viene el matutino, cuando viene a la iglesia, y no se conforme solamente con venir a la iglesia, sino en todo tiempo, mire, en su casa, ahí estudie la Biblia, su nombre, alaba la gloria del Señor, porque mientras usted más, aleluya, lee la Biblia, su fe está aumentando, a su nombre. La Biblia, el libro que es más comprado, pero a veces es el menos leído. ¿Me está entendiendo? Si se la va a dar, désela fuerte. Esta Biblia, hay países que ya la prohíben. Prohibido que porte una Biblia. Ahora la gente a veces dice: aquí ando mi Biblia en el teléfono. Y cuando se le descarga el teléfono, ahí son los ayayayes. A su nombre. Hay poder en Jesús. La sangre de Cristo. Sepa, iglesia, que cuando usted le pide al Señor fe, aleluya, usted tiene que, aleluya, tener fe a través de la palabra de Dios, a través de su palabra. Hay poder en la sangre del Cordero, hay poder en la sangre de Cristo, a su nombre. Y le voy a decir algo: cuando tenemos fe, ¿cómo nos sentimos? Llenos de paz. ¿Cómo nos sentimos? Protegidos por el mismo Dios. Hay gente, mire, que le teme miedo, le teme miedo a los viernes 13, a los martes 13. Ahorita este Halloween y la gente le tiene miedo. Y los niños no le tienen miedo porque el diablo lo está ahí trabajando. Aquí miraba por el sector de Ticapa, una venta en una esquina por el semáforo, lleno de calavera, lleno de calabaza, porque ya llegamos en el mes de octubre y vienen ya
el Halloween, el famoso Halloween. Y recuerdo que un tío mío que vivió mucho tiempo en Estados Unidos me dice, llegan los niños y dicen trick or treat en inglés. Y buscaba la traducción y dice truco tras truco. Así está trabajando el diablo, manipulando las mentes de los niños, que llega a una casa diciendo, yo estoy engañándote, te estoy llenando de trucos, y la gente le da caramelo. Y los niños vistiéndose como un duende, como una calavera, como un demonio, porque esos son los que se están vistiendo en estos tiempos. Y los padres tenemos una responsabilidad, los pastores tenemos una responsabilidad tremenda de enseñarle a la iglesia que dependemos de la fe para agradar a Dios. Aleluya. Cuando una iglesia es de fe, es una iglesia de poder. Cuando una iglesia es de fe, el diablo no le va a hacer frente a su nombre. Cuando la iglesia está llena de fe, ni el brujo puede entrar. Hay uno que cuelgan bolsita de agua. Y le pregunto, ¿y eso para qué? Es por la mosca. Qué locura. ¿Quién dice eso? Brujería. A su nombre. Cuando usted tiene fe, usted tiene paz, le dije, tiene protección, tiene nueva fuerza. Aleluya, usted es renovado a su nombre. Alábalo, Él vive a su nombre. Y la iglesia en estos tiempos tiene que estar llena de fe. Son para Él, a su nombre. Repitiendo versículo 13 del capítulo 13, ahora permanece en la fe, la esperanza. No es el nombre de una mujer. La gente piensa que la esperanza es algo que puede suceder. Es el concepto de la gente, que la esperanza es algo que puede suceder. Le dicen, tenés esperanza que va a dejar el guaro. Nada de eso. Solamente Cristo es el que cambia a las personas. A su nombre, a como me cambió a mí y como lo ha cambiado usted. Por eso está aquí en este lugar. Solamente Cristo, a través de su Espíritu Santo, Él convence al hombre de pecado. A su nombre, alaba lo que Él vive. A su nombre. La Biblia describe la esperanza como seguridad. La esperanza no es un deseo, sino dice que son certezas basadas en las promesas de Dios. 34,000 promesas Dios ha dado a su pueblo, y de eso usted tiene que estar seguro para que en esta vida usted le sirva una vida agradable a Dios y a su nombre. Y aquí es donde quiero llegar, donde dice, pero el mayor de ellos es el amor. A su nombre. El mayor de ellos es el amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, nos describe que Dios es amor. Y si Dios es amor, su carácter nos ama. A su nombre. Mire qué tremendo privilegio. Por eso este es el más grande de todo. A su nombre. Porque Dios es amor y Él también. Él es eterno y el amor es eterno. A su nombre. La profecía, aleluya, los dones pasarán, pero menos el amor pasará. A su nombre. Porque es, aleluya, eterno. Porque es el amor de Dios. Ahora está aquí algo difícil.
Yo le puedo ver a ustedes dones de profecía que está profetizando, de sanidades. Me sanó el hermano, puso las manos y me sané. Igual como Corintios, se jactaban. Mira que echó fuera un demonio. Qué tremendo ese evangelista. Dios lo usa. Sacó fuera ese demonio. No estoy en contra. Pero ¿sabe algo? En el amor, ahí donde está el asunto. Que yo los veo a todos, pero no sé quién es aquel que está odiando a un hermano. ¿Quién está odiando a su pastor? Se fueron los amenes. Tengo que ponerme así. ¿Quién es el que tiene amor? ¿Quién es aquel que está amando al que está en la cárcel? Como decía el hermano en el clamor, ¿quién es aquel que está allí por el pastor enfermo? ¿Quién lo visita a su nombre? ¿Quién es aquel que está amando al que está allí tirado en la calle? Se fueron los amenes. Dele palmas al Señor, a su nombre. Alaba lo que Él vive. Ahí donde está. Eso pasaba en Corintios. Anhelaban los dones. Pero ellos saben que había en Corintios algo. Que ellos no sabían perdonar. Amén o no amén. Se dañó el mensaje. Dele palma para, aleluya, para que así pase ese mensaje a su nombre. No sabían perdonar los de Corintios. No sabían qué cosa era arrepentimiento. Alaba la gloria del Señor. No hay mayor avivamiento. La gente dice el avivamiento, pero no va a haber mejor avivamiento cuando la persona se arrepiente de sus pecados. Y solamente así una congregación va a crecer. Cuando hay esto, cuando hay perdón, cuando hay arrepentimiento, la congregación va a crecer, la iglesia va a crecer a su nombre, el pueblo de Dios va a crecer a su nombre. Esa es la situación que hay en muchas iglesias, que no le gustas ni aún pasar disciplina. ¿Me está entendiendo? Mejor me voy, porque recuerdo al pastor Mario que tenía problemas con un pastor que le estaba diciendo, mire, le decía, yo me voy a ir de la iglesia y me voy a ir para otra iglesia camino de santidad. Y entonces, porque no aguanto ese pastor. Y entonces recuerdo aquella expresión de él que le dice, si no aguanta a ese pastor que es flaquito, mucho menos que aguanté a aquel que está gordito. A su nombre, decir que no lo aguanta, pues entonces allí escoja usted, o aguanta el flaquito o aguanta el gordito. A su nombre, alaba la gloria de Dios. Usted tiene que perdonar, usted tiene que saber que sin arrepentimiento no hay avivamiento. Y algo que le gustaba a los corintios, dice que le gustaba mostrar a la gente cuando hacían el bien. Eso me viene ahorita a la mente, que la gente para todo, tal vez están dormidos ahí y andan tal vez haciendo un trabajo. Pásate la cámara y empiezan a tomar la cámara donde está ayudando una viejita, por decirlo así, pasar la calle, o cuando está dándole tal vez un medicamento.
Y esta gente ahora en estos tiempos le interesa más lo que opine la gente que lo que opine Dios. Y ellos lo sacan por las redes sociales e inmediatamente. Y así eran los de Corintios. Les gustaba que los hombres hablaran bien de ellos cuando estaban haciendo un trabajo a su nombre. Y no le interesaba lo que opinaba Dios a su nombre. Dele palmas al Rey de Gloria. Ahora todos te sacan. Mire, hay gente que a veces me cuesta hallarla, pero en las redes sociales tan rapidito lo hay uno. Viven 24/7 conectados. Se fue el gozo. 24/7 conectado en Instagram, conectado en Facebook, conectado en WhatsApp y yo no sé cuántas cosas más. Alaba la gloria del Señor. Aleluya. Usted conéctese a través de su fe con Dios. Usted conéctese a través de su esperanza con Dios. Y usted conéctese en el amor de Cristo a su nombre. Con esos tres cualidades o dones, como usted lo quiere llamar, usted va a salir hacia adelante en este mundo que está convulsionado. Dice la Escritura, como le dije, es difícil a veces qué persona ama y qué persona odia. Pero el Señor en su palabra, el sabio Dios, nos enseña en Juan 13:35 a su nombre. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviere amor unos con otros. Aleluya. Eso identifica a una persona que realmente es discípula o es siervo de Dios y a su nombre. Pero si hay contienda como los corintios, si hay contienda en la iglesia, ni que venga, creo, un ángel a predicar en la palabra, se salvan porque hay contienda. Alaba la gloria del Señor. Ni que venga el mejor predicador, porque hay contienda. Y la contienda es un flagelo que ataca al cristiano que no ora, al cristiano que no tiene fe a su nombre, al cristiano que no sabe amar ni aún su propio hermano, mucho menos al enemigo. Cristo nos enseñó, aleluya, perdonándonos, aleluya, allá en la cruz del Calvario, cuando le dijo: Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace a su nombre. Hay poder en la sangre del Cordero inmolado. Hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo nos enseña desde el capítulo 12, porque estos dos capítulos, tanto 12 como 13, tienen una comunión entre ellos. Y nos enseña cómo es la preeminencia, o es decir, lo más importante, la necesidad de amar. Porque si hablas en lengua y estás odiando, eso es vano a su nombre. Porque si estás profetizando y no amas, no hay conocimiento, es vano a su nombre. Porque si no hay amor,
hay problema. Hay poder en Jesús. Si no hay amor, no hay edificación. Y aquí donde quiero llegar, como el segundo característica en la carta de Corintios, en el capítulo 12, versículo 4 y versículo al 7, donde enseña la característica del amor. Dice que he sufrido. Si usted vino a los pies del maestro y a usted le dijeron que en este evangelio usted iba a vivir una vida color de rosa, lo engañaron. ¿Me está entendiendo? Lo engañaron. Porque aquí, aleluya, usted va a aprender también a sufrir a su nombre. Para llegar a la patria celestial, usted tiene que amar y saber que también por causa de ese amor que usted tiene por Cristo, usted va a sufrir. Sufrir es igual a tener paciencia. Mire lo que quiero decirle. Y aproveché después de mucho tiempo, porque todo tiene su tiempo. Y recuerdo, como le dijo, nosotros los pastores sabemos cuáles miembros aman la obra y cuáles miembros a veces les vale. ¿Me está entendiendo? Porque hay miembros que aman a su pastor, aman la obra del Señor, trabajan incansablemente, están siempre en todas las actividades, pero hay unos que son como el cometa Halley, que se pierden. Entonces eso da a entender que no aman la obra y que a veces buscan a Dios solamente cuando tienen un problema y buscan a Dios cuando tienen una enfermedad. De eso no hay aquí, no se preocupe. Dele palmas al Rey de Gloria. La sangre de Cristo tiene poder. Y le quiero decir que uno, como pastor, uno va aprendiendo tanto de Dios como también aprendiendo con las ovejas, para que esa oveja llegue y ande por el camino angosto que lo lleva a la salvación. Porque aquí no estamos una vigilia más, aquí estamos porque estamos esforzándonos. Nos estamos esforzando porque amamos este ministerio. Yo soy uno, aleluya, uno que realmente desde que vine a este ministerio me he mantenido en este ministerio, camino de santidad. Me he mantenido y sépalo que le doy gracias al Señor porque es un ministerio lleno de fe a su nombre. Es un ministerio que usted va a depender de Dios y no de los hombres. Es un ministerio que Dios va haciéndote cada día más un hombre o una mujer que sea un hombre de oración, una mujer de fe, un hombre de fe, un pastor de fe, un pastor que está compuesta su esperanza en Dios, un pastor que está lleno de amor a su nombre. Y entonces aquí se sufre. Y como Abraham fue probado, le dije anteriormente, Moisés fue probado, José fue probado. Alaba la gloria del Señor. ¿Cuánto nos gusta que el Señor nos pruebe? A su nombre. Levante su mano si usted, aleluya, siente que cuando Dios lo ha probado, que usted sigue, aleluya, siempre adelante y sale con más fuerza, sale con más poder, sale lleno de convicción, lleno de fe, y aleluya. Y recuerdo, como le dije, cada pastor conoce bien a su rebaño. ¿Quién es quién?
Recuerdo, y quiero darlo como testimonio, que con el caso de la radio, recuerdo que el pastor Mario nos dice: tengo una situación que está por vencerse. La escritura, y ya Radio Rica no puede seguir transmitiendo. Y ahora las leyes han cambiado. Y me dice Telcor que tengo que tener 3 como directivo de la radio para que se pudiera pasar al nuevo local. Y como yo le dije, aquí uno tiene que ser fiel a Dios, porque eso nos enseña que uno tiene que ser fiel hasta la muerte. Y los pastores tenemos esa cualidad de ver quién te mete el hombro, quién o te clava el puñal. Y me dice al pastor Pedro Vargas, al pastor Rostrán y a mi persona: vamos a formar una directiva. Entonces el abogado dice: tienen que quedar 3 en la directiva. Entonces le digo yo: como ellos son más viejos, hay que queden ellos. Pero dice el abogado: no, vamos a tirar suerte. Quien le saque el papelito que sale, pues se va tranquilo. Y mire, y en Dios son los propósitos. Y recuerdo que saco un papelito, miembro de la directiva. Bueno, lo hago por la obra del Señor, para que la radio siga adelante, porque si no caducaba su periodo. Y mire algo que luego se dio, que se dio. No quiero profundizar más en eso. Y cuando nos llevaron, y eso se sufre, porque cuando uno tiene que identificar a veces las voces, la voz de Dios, la voz de la carne y la voz de Satanás. Y recuerdo que nos mandan a que nos presentáramos al juzgado. Entonces yo me puse triste, en sufrimiento, porque dije: ni en el mundo tuve problema con nadie, y ahora aquí en el Evangelio me vengo a encontrar con este problema. Pero sé que Dios, ese problema es de Él, lo va a resolver. Eso es lo importante aquí, hermano, porque sé que el dinero, usted puede tener 1 millón de dinero, pero eso no lo va ni a salvar, ni lo va a curar de un cáncer. Y recuerdo que cuando íbamos a los juzgados no podíamos hablar, y eso es de Dios, porque cuando usted no habla, Dios está peleando por usted. Cuando usted está enfrentándose a un enemigo, Dios está peleando por usted. Tengamos eso siempre en nuestra mente. Y recuerdo que un día con el hermano Rostrán, que nos citaban. Y ya tengo a mi hija que siempre, nunca se me despegó. Y la iglesia que siempre oraba, en cada audiencia, siempre oraba, en Pochomil, en los Navarrete. Y un día nos dicen: dejen preso a estos 2 pastores. Y me dice Rostrán: y ahí está la policía del otro lado, parece que vamos a quedar aquí. Tranquilo, le digo. Y miren,
Allí donde aprendí que quién es el abogado de los abogados, que es Cristo. Porque recuerdo, miren, en esa ocasión, que a veces no podía ni dormir por aquella presión. Oraba y eran cortas las oraciones, pero me mantenía. A veces me repicaban el teléfono, unos para regañarme. ¿Para qué te metiste en eso? Porque, mire, a veces hay cristianos y a veces más bien te pegan tu regañada. Bueno, Dios sabe que todo lo hice por la radio. Y otro me decía, bueno, allí te van a caer 4 años de cárcel. Entonces, a veces me llamaban y decía, corra, que lo andan buscando. ¿Para dónde voy a agarrar aquí? Que me agarren. Si yo no tengo nada más que a Cristo. Me acordé aquella palabra de Juan y Pedro, cuando le dijeron en la iglesia La Hermosa, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo es a Jesucristo, su nombre. Y cuando el hombre de Dios tiene a Cristo, tiene todo. Al que he considerado el amigo en el Evangelio, me llamó una vez, me dijo, ahora tiene ese clavo, ahora va a salir de lo que te ha leído en la Biblia. De allí usted va a vivir. Al principio lo sentí duro, pero dije, ahí está la respuesta. Mi confianza está en la palabra. Y cuando leía la palabra, la fe se me aumentaba a su nombre. Aunque estuviera tribulado, a su nombre. Aunque estuviera desesperado, a su nombre. Alaba la gloria de Dios. Le aconsejo leer siempre la palabra de Dios. Y ciertas noches que a veces me levantaban sobresaltado y a veces lloraba, pero gracias a mi esposa que siempre me ministraba. Por eso es importante la esposa que Dios nos ha dado, y me ministraba, y mis hijos se ponían a orar, y la iglesia se ponía a orar a su nombre. Y algo que decía, tengo que sufrir por causa de este evangelio, aleluya, pero sé que ese sufrimiento un día él se va a terminar a su nombre, porque eso me enseña la palabra del Señor, que tengo que ser paciente en todo tiempo. De ser la fuerte que son para el que viene. Y el día que nos dijeron métalo, ese día no llegó el abogado mío. Entonces me dice, van de viaje para el calabozo, una de las partes acusadoras. Pero yo siempre con mi mente, con mi frente en alto, orando. Y cuando dio la resolución el juez, dice, no lo voy a meter, porque él no trajo abogado. Entonces entendí que el abogado de los abogados no es terrenal. El abogado de los abogados que te defiende en todo momento se llama Cristo Jesús, aleluya. Él es el abogado, aleluya, en los problemas, la situación, por muy difícil que usted los vea, Dios siempre va a estar con usted. Si se la va a dar, dese la fuerte, que son para el que vive. Esto lo doy como un testimonio para la grandeza de Dios, porque estoy comprometido con Dios, a como usted tiene que estar comprometido con Dios en todo tiempo. No se comprometa con Dios como muchos que dicen, quiero un culto de acción de gracias por esto, que recibí un favor. No, usted todos los días está debiéndole a Dios la salvación, su vida, en los problemas, donde las enfermedades. Dios es siempre
Salvador, tu ayudador, aleluya, a su nombre. Pero para esto, para que usted tenga una vida que sea agradable a Dios, tiene que estar lleno de fe, tiene que estar siempre con la esperanza y tiene que estar, aleluya, lleno de amor a su nombre. Hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Dele ofrenda de palma al Rey de Gloria. Dice el versículo 4 y el versículo al 6 que el amor no es envidioso. Cuando usted vea, mire, la envidia es un disgusto por aquel que tiene y yo no tengo. Eso es envidia. Esa es una obra de la carne. Reprenda cuando usted siente envidia. Si Dios lo está usando al hermano, mire, estos siervos tan bonitos, de hermana Ruth, que la sigue usando más el Señor, ¿por qué voy a tener envidia? A su nombre. Si todos somos, dice como el capítulo 12, todos somos miembros del cuerpo de Cristo, a su nombre. El ojo no le puede decir a la mano, no se necesito. Usted, aleluya, usted es un parte del cuerpo de Cristo como iglesia. Y usted, aleluya, si usted no puede estar desmembrado, siempre tiene que estar, aleluya, agarrado del Señor. El amor dice que no es jactancioso. El jactancioso es aquel que se siente más que otro. Reprenda eso cuando salga un jactancioso en las congregaciones. Los pastores, mire, tenemos que siempre enfocar lo que aquí nos enseña la Escritura. Lo que dice Cristo, como es en Mateo 11:29, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas, a su nombre. Usted va a hallar descanso solamente cuando ha aprendido, aleluya, que usted es humilde de corazón, cuando usted es manso del Señor, cuando es manso a su nombre. Eso que nos quede como aquí miren, en nuestras mentes. Cada día usted, mire, lea la Escritura. Convóquese cuando usted no le entienda a un pasaje bíblico con su pastor, o estudie en el instituto bíblico, porque usted va a aprender más. Yo le digo a los hermanos del instituto bíblico que le den gracias por ese privilegio, porque allí están invirtiendo en su vida espiritual para ser mejores cristianos, a su nombre, que predican la palabra en tiempo y fuera de tiempo, que predican la verdad, que predican el amar a Dios y predican el amar al prójimo, a su nombre. Alaba lo que Él vive. El amor no hace nada indebido. Versículo 5 del capítulo 2. Y vimos en el Antiguo Testamento de Nadab y Abiú, sacerdotes, que ellos ofrecieron un juego extraño y fueron, dice, muertos. El altar es lo más sagrado que hay en una iglesia. Aquí puede llegar cualquier persona. Mire allí donde está usted sentado. Puede llegar como sea una persona, pero en el altar tiene que cuidarse, porque ahí está la presencia de Dios. Cuando está la presencia de Dios, usted va a sentir esa presencia de gozo, de paz, de tranquilidad, porque allí usted está sintiendo, aleluya, ese bálsamo que Dios en su presencia nos promete.
Pero Nadab y Abiú ofrecieron fuego extraño que Jehová no le había mandado a hacer. Hay que tener cuidado. Usted como líder, pastores, tengamos mucho cuidado, porque a veces invitamos gente de otro lugar y tenga cuidado cuando la gente a veces se autoinvita. Mira, yo soy evangelista, yo soy usado por el Señor, o yo soy un pastor de una iglesia y tal vez no es nada. Y lo que llega es hablar un montón de barbaridades. Decía, recuerdo aquella vez que nos invitó, que vino todavía el hermano de la primera venida del hermano Gavito Rodríguez, que en Puerto Rico llegaron unos hombres a predicar y se subían al altar y estuvieron ministrando en una iglesia, en una campaña. Pero había gente, ancianos, gente de oración, donde una anciana dijo: esos hombres son brujos, bájelo, pastor. Y aquel pastor, como sabía que aquella anciana era usada por Dios, entonces lo que hizo fue bajarlo y se dio cuenta que eran brujos, porque en el mismo instante ellos dijeron su propósito, porque estaban allí haciendo todo tipo de fechoría, todo tipo de mentira estaban haciendo, porque se necesitan gente, aleluya, que no haga nada indebido, como Nadab y Abiú, que están a veces atando los altares, que están atando la iglesia, que están atando las cadenas de oraciones, porque eso es el trabajo de ellos, a su nombre. El amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Aquí como ministerio tenemos que quedar hasta que Cristo venga, siempre predicando la verdad, aunque duela, pero la verdad es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo el Señor. ¿Cuánto le dan ofrenda de aplauso al que viene pronto, a ese que viene, a esa verdad que viene, ese camino? A su nombre se llama Cristo. Hay poder en Jesús. Porque cuando hay amor, le dije, todo lo sufre por causa del Señor, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Alaba la gloria del Señor. Y algo elemental que nos enseña la Escritura, como es el amor, nunca deja de ser. A su nombre, alaba la gloria de Dios. Pero los dones son temporales. Alaba la gloria del Señor. Usted permanezca fiel a Dios, siempre viviendo una vida santa, consagrada para Dios en fe, consagrada, siempre lleno de esperanza, consagrada, lleno en amor agape, que es el amor más grande, que es Cristo Jesús, como dice, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo, a un único hijo, para que todo aquel que en él crea sea salvo y no sea condenado. Dele ofrenda de aplauso. Hay poder en la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder. Este mensaje, como le dije, Dios me lo reveló para que lo expresara, porque a veces estamos acostumbrados tal vez al grito, a la unción, a que aquel hermano está danzando, pero cuando hay esta palabra,
que nos enseña que tenemos que vivir en este mundo convulsionado. Un mundo donde no nos ama ni a usted ni a mí por predicar la palabra. Viene tiempo, y oremos, porque viene tiempo donde viene una tremenda persecución a nivel mundial sobre la iglesia cristiana. Hoy vemos en el nivel internacional cómo está siendo atacado el pueblo de Israel. Y decía el primer ministro Benjamín Netanyahu: hay una campaña en contra de nosotros los israelitas, donde dice que queremos a los cristianos porque los escupimos. Pero le voy a decir una cosa: eso de escupir en el suelo es una costumbre de aquel lado de Asia. Ahí está mi esposa, mire que estuvimos en la extinta Unión Soviética y fui a parar un país cerca de Afganistán, y allí la gente, mire, por todo escupe. Entonces en las redes sociales salen: no quieren los judíos a los cristianos que están predicando. Ahora con la inteligencia artificial todo hacen. Ahí está sacando ventaja Satanás, porque quiere destruir tanto a la iglesia como quiere destruir tanto al pueblo de Israel. Pero usted manténgase firme, iglesia. Usted, aleluya, manténgase firme hasta que Cristo viene, manteniéndose firme en la fe, manteniéndose firme en el amor, manteniéndose fiel a Dios, aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Los pastores, especialmente los del ministerio, tenemos un compromiso con Dios de serle fiel. Yo sé que esta vigilia es ministerial y tengo que siempre estar fiel a como Dios me llamó en este ministerio, sirviendo a Él, tenga privilegio o no tenga privilegio, predique o no predique. Eso está de más. Cuando uno alcanza la madurez espiritual, eso queda de más, porque hay gente que he visto en este camino que se van porque nunca los puse a predicar. Se van y porque nunca tuvieron un privilegio. ¿Sabe por qué? Hasta que den fruto de arrepentimiento, usted va a saber que ese hombre es de Dios, esa mujer es de Dios, porque está siempre ahí perseverando hasta la venida de Cristo. Désela fuerte que el son para Él. Póngase de pie. Y como dice el hermano Manuel Rodríguez, si no le gustó el mensaje, muérdese los dientes, muérdese con un pañuelo, pero el mensaje que viene siempre de Dios va siempre a edificar al pueblo, va a edificar a la iglesia, va, aleluya, a darle fuerza, aleluya, bendiciones. Alaba la gloria del Señor. Acérquese. A veces no me gusta decirle pase, usted ya sabe su compromiso con el Señor. Sea enfermo, sea alguien que quiere reconciliar, puede estar delante de la presencia de Dios. Ante la presencia de Dios dice que, aleluya, toda lengua, aleluya, confesará que Cristo es el Señor. Pase adelante los enfermos y pase adelante todo aquel que siente que tal vez le ha fallado al Señor en su fe, que le ha fallado al Señor en que no ha amado al hermano, a la esposa. Porque en esto tenemos que ver que no solamente es con la iglesia, también con aquel que le aborrece, con su vecino, con su familia. Hay cristianos que a veces no visitan ni a sus padres,
que ya están ancianos. Es el momento en que más tenemos que demostrar el amor incondicional de Dios, como Cristo nos cambió a su nombre. Mientras van pasando, hay poder en Jesús, hay poder en la sangre del Cordero. Quiero cantar esa alabanza como es: ¿qué sería de mí? Recuerde de dónde Dios lo sacó. Esta es la noche de bendición. No se vaya como hacen muchos: ya me voy. Está usted por un compromiso nada más. Usted acérquese delante de la presencia y dile: Señor, gracias por hacer de mí un hacedor de tu palabra, hacer de mí tu hijo.